Sí que, perfecto, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a retomar donde quedamos la clase anterior. Obviamente, cuando nosotros estamos hablando sobre qué factores controlan el crecimiento ahora de las plantas acuáticas o de las macrófitas, estamos hablando básicamente de los mismos controles, es decir, eh, disponibilidad de recursos, luz, nutrientes, la luz sobre todo fundamental para lo que son las formas sumergidas, ¿no es cierto?, por la atenuación de la luz en la columna de agua, no es un problema para las plantas flotantes o flotantes libres ni para las emergentes, pero sí todo lo que está debajo del agua, la luz puede llegar a ser un recurso limitante. Y obviamente los nutrientes, al igual que el fitoplancton, pasa a jugar un valor importante. Ahora, cuando estamos hablando de todas las formas de vida enraizadas, tenemos que tener en cuenta que la mayor captación de nutrientes es vía raíces, a pesar de que las plantas sumergidas, por ejemplo, pueden intercambiar algo de nutrientes por las partes fotosintéticamente activas. Entonces, cuando estamos analizando la distribución de plantas o la expansión de plantas sumergidas, por ejemplo, más que estar mirando la concentración de nutrientes en el agua, que es importante, hay que mirar qué niveles de nutrientes hay en el sedimento, ¿sí? Y además de estos factores, que es lo que denominamos recursos, no olvidarse que siempre existe un control de tipo dual, es decir, que además de estos recursos va a depender qué es lo que pasa con la presión de herbivoría o de consumo. Que en el caso de las plantas acuáticas existe una diversidad muy grande de herbívoros, desde peces hasta mamíferos y grandes mamíferos como un hipopótamo, por ejemplo, ¿no? Veíamos la clase anterior que en algunas formas de vida era importante ese efecto de tamaño del sistema de área y sobre todo el impacto en la generación de olas que un sistema más grande puede tener, ¿no? Ese es un control también muy efectivo en el caso de las plantas acuáticas, sobre todo en aquellos sitios donde hay un régimen de vientos fuertes como puede pasar en nuestra costa. Donde me quiero detener a partir de ahora es que ustedes, a partir de este intercambio, es claro que estos grandes grupos de productores primarios, me refiero a las formas microscópicas, fitoplancton, microalgas, cianobacterias, compiten con las macroformas, las plantas vasculares, las macrófitas, macroalgas, etc. ¿Por qué compiten? Porque están justamente utilizando los mismos recursos. Y esa competencia vamos a ver que involucra un conjunto muy grande de factores y a partir de ese análisis vamos a empezar a contestar esa pregunta que aparecía a lo último con algunas confusiones. Tomemos como punto central de este diagrama la vegetación y para simplificarlo tomemos la vegetación sumergida como modelo para ilustrar este diagrama. Fíjense que la vegetación tiene un efecto negativo sobre la turbidez del agua. ¿Por qué tiene un efecto negativo sobre la turbidez de agua? Bueno, porque a medida que la cobertura de plantas sumergidas es cada vez más grande, el efecto amortiguador de la ola en la resuspensión del sedimento se incrementa, ¿tá? Y este es uno de los efectos más claros una vez que se establecen las plantas sumergidas y colonizan una buena parte del sistema. El sistema comienza a quedar cada vez con aguas más transparentes justamente por esa reducción de la turbidez. Imagínense una masa de plantas importantes que amortigua la acción de las olas, por lo tanto todas las partículas van a tender a sedimentar. Así que tenemos un efecto muy claro
de la vegetación sumergida en la turbidez. Pero también existe un efecto de la vegetación sobre los nutrientes, ¿no es cierto? Porque están utilizando nutrientes de nitrógeno y fósforo del sedimento y una parte de la columna de agua. Este es el mismo recurso que utilizan las microalgas. Por lo tanto, el efecto, la resultante de este signo negativo por este signo positivo va a ser un efecto negativo de la vegetación sobre las microalgas, ¿no? Sobre el fitoplancton, sean microalgas o sean cianobacterias. Pero fíjense, ¿no es cierto?, que la vegetación, además, tiene la capacidad de producir sustancias alelopáticas. ¿Qué son las sustancias alelopáticas? Son básicamente metabolitos secundarios, ¿no es cierto?, que pueden generar efectos tóxicos en una serie de organismos. Uno de ellos es, por ejemplo, a sus competidores, al fitoplancton, ¿no es cierto? Y es una batería importante. A veces estas sustancias alelopáticas son tan potentes que en realidad terminan incluso eliminando posibles competidores, no solo de microalgas o cianobacterias, sino de propios competidores de plantas acuáticas, ¿no es cierto? Entonces, acá se establece otro mecanismo, otra vía de control de por qué la vegetación en algunas condiciones puede controlar muy bien el crecimiento del fitoplancton. Pero fíjense que además interviene en otro factor, que es justamente esta interacción que de alguna manera involucra a los peces, al zooplancton y a las microalgas. ¿Recuerdan? El zooplancton es el principal herbívoro del sistema en muchos casos, ¿no es cierto? Y el zooplancton, los herbívoros, obviamente son predados por los peces. El impacto de esa predación, perdón, está muy condicionado por la capacidad de refugio que exista en un lago. Y la capacidad de refugio la brinda justamente la vegetación acuática y en particular la vegetación sumergida. Por lo tanto, si se establece vegetación o ocupa un área muy grande, puede funcionar como un refugio a los herbívoros e indirectamente aumentar la presión de herbivoría sobre las microalgas. Fíjense todos los mecanismos en que interactúa la vegetación acuática con las microalgas. Y esto nos permite entender por qué en algunas circunstancias la vegetación acuática domina completamente el sistema, a pesar de que tenemos niveles altos de nutrientes. Y hay otras veces que gana en ese proceso de competencia el componente de fitoplancton. Pero acá hay un elemento y un mensaje clave que para ustedes va a ser fundamental por lo que viene a continuación, es que una vez que se establece la vegetación acuática, condiciona muchos cambios al mismo tiempo. Y una respuesta muy fuerte y muy característica es el incremento de la transparencia del agua, básicamente por dos grandes mecanismos: por la reducción de la turbidez, amortiguación de las olas y resuspensión, pero también por una menor cantidad de microalgas en el sistema, ¿tá? Entonces, esto está en relación a una pregunta que ustedes hacían en la clase pasada. Acá tenemos un mecanismo de retroalimentación positiva, ¿no es cierto? La vegetación se establece, tiene un efecto de promover mayor transparencia del agua. Una mayor transparencia de agua facilita más la expansión de la vegetación sumergida al dejar una disponibilidad mayor de luz en la interfase agua-sedimento. Acá tenemos ya un feedback positivo, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, logra estabilizar la dominancia de la vegetación sumergida. Vamos a hacer un espacio de unos minutos para evacuar dudas o consultas. Adelante.
¿Todo claro? ¿Alguna duda al respecto? Yo solamente tenía una duda, Adelante, Bruno. porque ahí como que se representan mucho los mecanismos de la vegetación, cómo influye para eliminar el fitoplancton y todo eso. Pero a la inversa, ¿qué mecanismos tiene el fitoplancton para, eh, sí, como hacerle daño a la vegetación, entre comillas, hacerle daño? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mirando este esquema, ¿cómo te parece que en esa competencia puede ganar las microalgas? A ver, o las cianobacterias. A ver si alguien se tira al agua. Es una buena pregunta. Por la turbidez, puede ser. Exactamente, es Tenerle decir, salud. si, claro, si logran escapar de todas esas presiones que está ejerciendo la vegetación sumergida, las algas, el fitoplancton en general, para hablar en términos que incluya tanto los grupos de microalgas como de cianobacterias, van a incrementar su biomasa, y al incrementar su biomasa van a reducir la transparencia del agua, y ahí le cortan el acceso a la luz a las plantas sumergidas. Y es lo que muchas veces pasa, ¿no es cierto? El componente fitoplanctónico termina eliminando la vegetación sumergida, fundamentalmente por la limitación de un recurso clave como es la luz, más que los nutrientes, porque recuerden de nuevo que en el caso de la mayoría de las plantas que tienen raíces, su principal acceso está en el sedimento, no en la columna de agua, ¿no? Entonces, en muchas situaciones vamos a ver que el componente fitoplanctónico desplaza totalmente a las plantas sumergidas. Y esa tendencia a desplazar o ganar este proceso de competencia tiene más probabilidades de ocurrir cuanto mayor es la concentración de nutrientes en la columna de agua, ¿tá? Esto lo vamos a ver en más detalle, pero ya te adelanto que cuanto mayor es la concentración de nutrientes en la columna de agua, mayor es las posibilidades de que el fitoplancton desplace como productor primario principal a las plantas acuáticas y a las plantas acuáticas sumergidas, ¿no? Y ahí se desencadena de nuevo proceso de retroalimentación positivo, porque fíjate, el fitoplancton elimina la vegetación. Al eliminar a la vegetación se puede perder la capacidad de refugio de los herbívoros, por tanto hay menos presión de grazing sobre las algas. Otro mecanismo, otro típico retroalimentación positiva, ¿no es cierto? O las algas cada vez incrementan más la turbidez del agua elimina a la vegetación, y ahí comienza de nuevo a desactivarse ese mecanismo tan clave para las plantas de ir generando cada vez condiciones de más transparencia, ¿tá? Como vemos, son todos feedback, muchos de ellos positivos, pero que ya nos está explicando, muchachos, algo que vamos a ver en la jornada de hoy, creo que alcanzamos bien a verlo, que se generan diferentes configuraciones en el sistema. En la jerga limnológica, estos se llaman estados alternativos. En la jerga más general se llama cambios de régimen, ¿no? Es decir, el sistema con los mismos niveles de nutrientes puede estar totalmente dominado por plantas, como pasa por ejemplo en Laguna del Diario, o con los mismos niveles de nutrientes puede tener una dominancia de fitoplancton o cianobacterias, como nos pasa en Laguna del Sauce. O nos puede pasar que en un mismo sistema muy grande tengamos esas distintas configuraciones en el espacio, ¿no? Como también nos pasa en Laguna del Sauce. Hay sectores donde predomina el fitoplancton cuando la luz lo permite, y hay otros sectores que siempre están dominados por plantas sumergidas. Vamos después a ver eso en detalle.
¿Más preguntas o dudas? Si no hay dudas, paso al siguiente archivo. ¿Les parece? Pasemos al siguiente archivo. Perfecto. Muy bien. Vamos a repasar algunos... perdón, no estoy compartiendo. Muy bien. Esperen un poquito. Ahí está, ahora sí. Bien, vamos a repasar algunos aspectos de cómo se canaliza la producción primaria. Y tomemos como primer caso el componente fitoplanctónico. Lo que sabemos es que hay diferentes formas de canalizar esa producción primaria de las microformas. Ya sabemos que el zooplancton juega un papel muy importante, pero además del zooplancton hay otros herbívoros en el sistema que pueden jugar un rol muy destacado. Uno de ellos son los bivalvos que viven justamente en la interfase agua-sedimento. Algunos de estos bivalvos, o algunas poblaciones de estos bivalvos, realmente, para utilizar una analogía, es como el filtro que le ponemos a veces a las peceras en el fondo, ¿no es cierto? Tienen la capacidad de filtrarse gran parte del lago en 2 días o a veces en una jornada, para que tengamos una idea del impacto de la tasa de consumo que pueden tener estos organismos, ¿no? Este es un capítulo muy importante porque además de las especies, digamos, nativas, que pueden existir, por ejemplo, en nuestro país, en general, bivalvos de gran tamaño como Diplodon, muy longevos, por cierto, los organismos pueden vivir 50, 60, 70 años. Tenemos todo, digamos, el elenco de bivalvos exóticos que han arribado en las últimas décadas a la cuenca del Río de la Plata, como la almeja asiática, Corbicula fluminia, el mejillón dorado, Limnoperna fortunei, etc. Muy parecido a Limnoperna fortunei es, por ejemplo, Dreissena polimorfa, un bivalvo que también resultó exótico en Europa y Estados Unidos y generó cambios muy importantes. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de consumo de la producción primaria asociada al fitoplancton enorme, ¿no es cierto? Y ahí aparecen cambios muy bruscos del sistema. Cambios bruscos que, por ejemplo, involucran un aumento de la transparencia del agua al haber menos biomasa algal e indirectamente justamente promover el establecimiento de la vegetación sumergida, un fenómeno muy estudiado allá por la década de los 80 y 90 en Europa y en Estados Unidos, justamente de una forma muy contraintuitiva, sistemas que no tenían ninguna variación en los niveles de nutrientes, dicho en otros términos, no se había podido avanzar en nada en el control del aporte externo de nutrientes, y sin embargo los sistemas empezaban a quedar cada vez más transparentes y se empezaba a establecer la vegetación sumergida, sin entender claramente la causalidad. Y la causalidad estaba asociada a la llegada de estas especies exóticas, ¿no? Además de estos bivalvos, el zooplancton es una comunidad de organismos de muy diverso tamaño, con muchos roles tróficos importantes. Acá encontramos herbívoros del fitoplancton, pero también encontramos grupos que son carnívoros, o los grupos más pequeños como rotíferos, grandes consumidores de ciliados, flagelados, etc.
Pero el zooplancton, sobre todo los componentes como los cladóceros, los rotíferos, pero sobre todo los cladóceros de mayor tamaño, juegan una presión de consumo o de virgoría que es muy importante, que incluso como veíamos en las intervenciones anteriores, eso puede representar en algunos momentos, por ejemplo, el consumo, la tasa de herbivoría puede representar el 80% de la producción primaria en un lago, ¿no? Eso significa, ese valor de 80%, significa que el sistema, por más que tenga niveles altos de nitrógeno y fósforo, no va a tener una mayor acumulación de biomasa justamente por la presión de herbivoría, ¿no? Y Daphnia, ¿por qué le prestamos atención a Daphnia? Al género Daphnia, hay muchos, Cymocephalus, etc. Porque son los grandes herbívoros, y el impacto en la tasa de herbivoría está muy condicionado por el tamaño. Aquí, a diferencia de lo que ustedes siempre dicen, acá el tamaño sí importa, ¿tá? En la presión de herbivoría, ¿tá? Es muy clave, y por eso cuando miramos la estructura del zooplancton, le prestamos atención a si están presentes estos géneros de mayor tamaño o no están. Y Daphnia, como les indica aquí este texto, es un competidor muy exitoso, pero en muchos casos, sobre todo en lagos someros, en condiciones particulares, sobre todo en sistemas que se van eutrofizando, comienzan a desaparecer. Y una de las razones por que a veces desaparecen es justamente por la pérdida de vegetación sumergida, que constituye un refugio muy importante para estas especies. ¿Ah? La distribución, la presencia de estos grandes herbívoros está muy condicionado por la estructura de la comunidad de peces, ¿tá? Y aquí aparece evidencia ya muy temprano, digamos mitad del siglo XX, sobre todo en Europa, fundamentalmente en Checoslovaquia, justamente en sistemas de piscicultura o de acuicultura que tenían siglos de antigüedad, ¿no? Y en esos sistemas, algo que llamaba mucho la atención, como se cultivaban diferentes especies, que estos básicamente eran dispositivos, pequeños sistemas construidos o excavados en tierra. Básicamente estamos hablando, si se quiere buscar un símil con nuestros pequeños tajamares, pero bueno, muy estructurados por la cantidad de especies. La piscicultura de agua dulce es muy importante en algunos países. En Checoslovaquia era un caso muy notorio al respecto, y una de las cosas que le llamaba la atención es que esos pequeños ecosistemas tenían características muy, pero muy distintas, a pesar de estar utilizando la misma fuente de agua, pero lo que variaba era cuál era la especie que estaban cultivando, ¿no? Y a partir de ahí comienza justamente a entenderse el papel de la estructura de la comunidad de peces en un atributo central del funcionamiento de los ecosistemas y de los ecosistemas acuáticos en general, que es esa relación entre producción primaria y tasa de herbivoría. ¿Ah? Y esto se vincula, muchachos, con lo que veíamos la clase pasada al comparar aquellas dos situaciones donde la presencia de predadores tope o de peces piscívoros o alteraciones muy drásticas, su abundancia, por efecto en cascada, terminan repercutiendo en este aspecto central del metabolismo del sistema, que es el cociente entre la producción primaria y la herbivoría. Les muestro un gráfico que ya tiene muchos años. Este gráfico
viene de un experimento que hicimos hace muchos años atrás, en la restauración de un pequeño lago urbano que es el lago del Parque Rodó. Y este lago se vació, se sacó el sedimento, ¿no es cierto?, y se volvió a llenar con agua subterránea. Esto era una antigua laguna costera que quedó dentro de la trama urbana de Montevideo, y bueno, se acondicionó en esos años. La situación de calidad de agua era realmente deplorable porque había un ingreso de aguas residuales directamente al lago del Parque Rodó, y bueno, se hizo una inversión muy grande en restaurarlo, y fíjense lo que pasa, aquí en febrero lo empezamos a estudiar, era un sistema para nosotros impresionante, pues nos quedaba muy cerca de la Facultad de Ciencias, y bueno, muy pequeñito, y nos dábamos el lujo de ir a muestrearlo todas las semanas, ¿no? Y fíjense lo que ocurre con los cladóceros. Se llena ya a finales del verano, no aparecen cladóceros durante gran parte del año, sin embargo, llegamos a la primavera y tenemos unas abundancias, pero gigantescas. 1.600 organismos, 1.500 organismos por litro. Uno tomaba una muestra de agua y veía básicamente cladóceros, ¿no? Algo poco a veces visto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió acá en este sistema? Fíjense que se observa ese componente de la primavera y luego se observa un segundo pico en el otoño, que luego se repiten en los años siguientes, pero con una magnitud menor. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasó en este sistema? En este sistema, obviamente, la remoción de sedimento, muchachos, no se piensen que se utilizó un método muy sofisticado, simplemente se entró con bulldozer y se empezó a sacar sedimento, o sea, metían paladas, sacaban, y utilizaban todo ese sedimento para rellenar un predio que está enfrente del campo de golf, donde hoy hay una estación ANCAP. ¿La ubican? Ahí sobre la Rambla. Bueno, todo ese sector donde está la ANCAP y varios metros como hacia el puerto de Montevideo, ahí había una diferencia de casi medio metro con la calzada. Hoy lo ven prácticamente al mismo nivel. Bueno, eso se rellenó todo con sedimento del lago, ¿no? Digo este detalle porque cuando uno se plantea una medida como remover el sedimento, que luego lo vamos a estar viendo como estrategia de rehabilitación, se enfrenta con un grave problema o una grave dificultad. Es dónde lo deposito, y ese dónde lo deposito tiene un componente clave que es el costo de traslado del sedimento que está asociado a esa técnica de manejo, ¿no? En este caso se aprovechó una oportunidad. Se quería nivelar terreno, mejorar la jardinería, etc. Y se estableció un circuito muy chiquito entre la fuente de sedimento y el destino final. Pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué Una preguntita, perdón. ¿No debería de impermeabilizarse el terreno ese para deponer ese sedimento en ese caso? ¿O no? ¿No habría lixiviados que pudieran volver por la napa al lago o no? Muy bien la pregunta. Por supuesto, hoy día estas técnicas se combinan con toda una serie de desarrollos de lo que podríamos llamar rellenos sanitarios. En ese momento, básicamente, lo cubrieron sin mayores recaudos. De todas maneras, esos lixiviados volvían fundamentalmente al Río de la Plata, no porque esos predios están pegados al Río de la Plata, ¿no? Ahora, este caso lo vamos a seguir analizando y viendo más detalles, pero aquí lo que me interesa, vean que este incremento impresionante de cladóceros, de los grandes herbívoros, ocurre en épocas muy particulares, que este patrón luego lo vimos que existía en muchos cuerpos de agua del Uruguay, que es una emergencia
en un periodo muy acotado, que es esa transición de invierno-primavera, o después de verano-otoño. Y esa ventana donde observamos cladóceros es muy corta en el tiempo. ¿Qué es corto? Bueno, a veces los observamos en un lapso de 1 o 2 semanas y después no lo vemos en el resto del tiempo. La pregunta es, bueno, ¿cómo se establecen estas poblaciones? Bueno, estas poblaciones se establecen porque tienen estructuras de resistencia. Dejan huevos de resistencia en el sedimento que emergen en determinadas condiciones. Y una cosa muy impresionante de estos organismos es que se ha logrado continuar el desarrollo de estos huevos de resistencia incluso en huevos con 100 años de antigüedad, ¿no es cierto? Esto es muy interesante, después lo podemos charlar, porque esto habilita la posibilidad de hacer una serie de experimentos de microevolución, porque esos huevos se van depositando en el sedimento y uno puede tomar un correr de sedimento y extraer huevos de hace 20 años de antigüedad, de hace 50 años de antigüedad o de 100 años de antigüedad, y generar la población a partir de esas estructuras de resistencia y observar cambios evolutivos. Hay un grupo muy famoso en Bélgica, liderado por un investigador que se llama Luc de Meester y Steven de Klerk, que bueno, han invertido gran parte de su vida en estudiar esos procesos. Pero acá les menciono estos detalles porque lo que vemos es que estos herbívoros, los de gran tamaño, están presentes, por ejemplo, en nuestros sistemas, pero aparecen en épocas muy particulares y por ventanas de tiempo muy acotadas. Y en esos momentos en que están, pueden consumir gran parte de la producción y establecer, por ejemplo, fases de agua clara, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué no persisten en el tiempo? ¿Por qué esas poblaciones no permanecen lapsos de tiempo más importantes, ¿no? Meses o incluso muchas semanas, pero ¿qué factores les parece que pueden estar explicando esas ventanas de ocurrencia tan limitadas? A ver, ¿quién se tira alguna hipótesis? Y quizá consuman rápidamente la producción primaria y de cierta manera se les agote el recurso y está, quizás ahí por densodependencia o algo de eso. Exactamente, ese es su mecanismo. Fíjense que si están consumiendo el 80% de la producción primaria, una de las cosas que puede pasar es que agotan el recurso. Y justamente ese mecanismo con estructura de resistencia, de alguna manera, les permite seguir presentes en el sistema, desarrollarse en ciertas ventanas de tiempo, se agota el recurso, produzco las estructuras de resistencia, y bueno, y hasta el próximo periodo, ¿no? Favorable. Ese es un mecanismo. ¿Qué otro mecanismo les parece que puede estar jugando en esta dinámica tan particular? La ausencia de plantas sumergidas. La ausencia de plantas sumergidas juega un papel y en general hace que esas ventanas de tiempo sean aún más acotadas o simplemente no ocurran. ¿Pero por qué? La presión de herbivoría, ¿no? O sea, los peces plantívoros sería ahí, ¿no? Exactamente. Exactamente. Otro factor que está jugando, y ahí nos conecta con la afirmación de Mateo, es que puede haber una presión de depredación muy fuerte de peces en el sistema, ¿no es cierto?, que justamente logren controlar muy rápidamente y en un corto tiempo a estos herbívoros, ¿no?, que son los de más grande tamaño, y es como si a ustedes le dieran a elegir entre comer camarones y comer, a ver qué símil podemos usar, un organismo muy chiquitito y que además sabe mal, ¿no es cierto? Obviamente van a ir por
por los de gran tamaño y de mejor sabor. Bueno, eso pasa en alguna medida en esta analogía en un cuerpo de agua. Cuando están estos cladóceros de gran tamaño, todos los predadores se concentran en este recurso y lo agotan, ¿no es cierto? Entonces, Larvas de mosquito, puede ser. ¿Cómo? Larvas de mosquito, en vez de camaleones. Puede ser, pero sobre todo pensando, viste, en las formas más pequeñas como los rotíferos, otras formas que compiten directamente con estos herbívoros de gran tamaño, incide ese tipo de procesos también. Entonces, como vemos, siempre que nos paramos en cualquier nivel trófico, sea productores primarios, sean herbívoros, sean peces plantívoros, siempre hay un control dual, ¿no es cierto? Hay un control, por ejemplo, en el caso de fitoplancton, por los recursos, pero a su vez, muchas veces ese mecanismo lo llamamos bottom-up o ascendente, pero a su vez hay otro mecanismo de presión de herbivoría que lo vamos a encontrar con el nombre de control descendente o top-down. Pero siempre están los dos controles operando al mismo tiempo. Lo mismo nos pasa si nos paramos en la cajita de los herbívoros. Va a depender de la disponibilidad de alimento y la dinámica que tenga, y va a depender de la presión de depredación que tenga sobre ese sistema. A eso nos referimos con control dual. Fíjense, este gráfico proviene de Laguna Blanca. ¿tá? Laguna Blanca, fíjense, tenemos un gráfico en 3 dimensiones, donde tenemos en el eje de la CI la abundancia de cladóceros. Y después en el eje de las X está los meses, y en el eje de la Z está si estamos hablando de superficie, media agua o fondo. La profundidad de esta laguna, cuando hablo de fondo, estoy hablando de 3,5 metros máximo. ¿tá? Y aquí tienen gráficos por cada mes que muestreamos, tienen información de cuántos cladóceros hay, ¿no es cierto?, de Daphnia en particular, en aquellas estaciones que están totalmente libres de una planta sumergida, es las barritas rojas, y aquellas estaciones donde está presente una planta sumergida que es Egeria densa. Miren ese patrón en ese gráfico e indíquenme qué mensajes claves surgen. A ver. En principio parecería que se ve beneficiado por la presencia de plantas acuáticas, ¿no? En función de las diferencias entre el azul y el rojo, al menos en la mayoría del año. Muy bien, Julián. ¿Dónde confirma el patrón que acabas de ver? Abril, por ejemplo, una diferencia muy notoria entre los compartimentos con plantas sumergidas y los de aguas abiertas. También lo vemos muy bien en diciembre. ¿tá? En diciembre, una diferencia enorme entre los sitios vegetados en relación a las zonas sin plantas sumergidas. ¿tá? Ese es un mensaje clave. Y aquí nos está indicando de que la vegetación sumergida es un lugar, estos son muestreos hechos al mediodía, eso es importante, nos está indicando que las plantas, que estos cladóceros y Daphnia en particular, están fundamentalmente en algunos meses del año, sobre todo los que son más abundantes, fundamentalmente localizados en las plantas sumergidas a las horas del día. Esto es totalmente congruente con lo que estábamos hablando hace unos minutos, que la vegetación le brinda refugio a los herbívoros contra la depredación de los peces. Es mucho más seguro estar en un compartimento donde tengo una complejidad espacial y me puedo resguardar de los predadores, y sobre todo si estos me localizan visualmente, es mucho más riesgoso estar en las aguas abiertas en el centro del lago que estar en los compartimentos vegetados. Y el otro mensaje, sí, adelante. No, que también se podría inferir algún tipo de
de migración vertical en la columna de agua, ¿no? Porque como que hay momentos donde están más en la superficie, otros más en el fondo, y también se ve bien marcada la estacionalidad, ¿no? Que se ve que tienen un gran desarrollo en primavera y después otro pico también en otoño, aunque en menor medida, ¿no? Parecería. Excelente, excelente, Julián. Esos son los mensajes claves que emergen de este gráfico. Uno es que ese patrón temporal que veíamos en el caso del lago Rodó también lo vemos acá. Esos picos están fundamentalmente en la primavera y en el otoño, ¿no es cierto? Con un descenso muy dramático en enero, por ejemplo, o febrero, pero después el otro elemento lo vemos muy claro acá en diciembre, ¿no es cierto? O lo vemos acá en septiembre, fundamentalmente localizados en las capas intermedias o fondo, porque también si yo tengo predadores visuales, tengo dos posibilidades de refugio, o me voy hacia el litoral con las plantas, o me voy hacia las aguas profundas con menos luz, ¿no es cierto? Y esos mecanismos en el zooplancton está vinculado a lo que es la migración vertical o la migración horizontal, son mecanismos fundamentales. Obviamente, la migración horizontal es funcional si yo tengo plantas en la zona litoral. Si no tengo plantas no me resulta porque no hay nada que me brinde un refugio, ¿no? Todo eso emerge de este gráfico en 3 dimensiones. Vamos a mirar este otro gráfico. Esta era una época que estaba muy fascinado, como ven, con los gráficos en 3 dimensiones, ¿no? Aquí, fíjense, tienen la biomasa de peces y camarones en este mismo lago del Parque Rodó. Y esto lo muestreamos desde 1997 hasta finales de 1999. Y acá tienen todas las especies de peces que tiene el lago del Parque Rodó. Que si lo miramos con atención, es uno de los lugares más diversos de peces en el Uruguay, ¿no? En términos de lagos. ¿Por qué sucede eso? Bueno, por una simple razón. Todos los que se cansan de una pecera, ¿dónde terminan los peces? En el lago del Parque Rodó. Entonces tenemos una comunidad muy diversa, donde hay una cantidad de especies plantívoras o zooplantívoras, e incluso tenemos peces piscívoros como Opleas malabaricus, o bueno, ahora tiene otro nombre, Opleas la tararira, o el bagre negro, o la cabeza amarga, Clenicicla lacustris, etc. Una de las cosas en este ejemplo fue que tratamos de controlar, fíjense las barritas de color fucsia, tratamos de controlar sobre todo a los pequeños peces plantívoros, zooplanctívoros, que en este caso además son vivíparos, básicamente Nesterodon desemaculatus y Janesia multidentata o lineata, no sé cuál será el nombre correcto en este momento. Y bueno, ¿cómo los controlamos? A punta de red y a sacar biomasa del sistema, ¿no? Con un esfuerzo muy grande, pero es un cuerpo de agua de 1,5 hectáreas, algo que se puede hacer de forma bastante efectiva. Pero fíjense que se tiene un impacto muy grande en la reducción de los, por ejemplo, de Nesterodon desemaculatus, pero al mismo tiempo que desciende Nesterodon desemaculatus, empiezan a aparecer camarones, Paleomonetes argentinus y Macrobranchium borelli en el sistema y con grandes abundancias. ¿Ah? La pregunta es, ¿pero cómo quedaron tantos peces en el sistema si los vaciaron, sacaron el sedimento, por lo tanto estuvieron muchas semanas ese lago seco? ¿De dónde salieron los peces? Bueno, esto es una historia interesante también. Mucha gente se dedicó a salvar peces, ¿ah? Y lo tenían en las fuentes que están en las inmediaciones del lago del Parque Rodó, lo tenían hasta en volquetas que acondicionaron para esto, obviamente con las mejores intenciones, pero nadie se percató que gran parte de los peces que estaban tratando de conservar y recolonizar luego el lago eran justamente peces zooplantívoros. Entonces, para justamente combatir las consecuencias de la eutrofización,
no era la mejor estrategia, ¿no? Estaba bueno repoblar el sistema, pero no que pasara a quedar rápidamente dominado por peces zooplanctívoros y sobre todo especies vivíparas que tienen una tasa de reproducción enorme. Fíjense que acá estamos a mitad de año, julio, y miren lo que es el stock de Nesterón desenmaculatus. Es algo gigantesco, ¿no? Una tasa de reproducción gigantesca, ¿no? Hay acá mucho más historias, pero acá nos permite ver que este es un sistema muy manejado, muy impactado por el hombre, pero que en definitiva esto tiene una resultante, y es que es muy difícil para el zooplancton de gran tamaño vivir en este sistema, ¿no es cierto? Porque tiene un ensamble de depredadores impresionante, y además es un sistema que cada vez que aparece plantas sumergidas, lo arranca, porque interfiere con la navegación de los botecitos, ¿no? Entonces, tiene, pobre, el peor escenario. ¿Ah? Muchas de las especies que van a encontrar ahí llevan, el segundo término en latín es flagelarios, ¿no es cierto? Porque justamente no hay peor condición, esto es una broma, no hay peor condición que estar ahí, ¿no es cierto? Estoy con un elenco brutal de depredadores y además no tengo la menor capacidad de refugio por la ausencia de plantas. ¿Ah? Muy bien, preguntas hasta aquí. ¿Dudas o consultas? Yo me quedo con la duda hoy que hablabas del método que utilizaron para remover el sedimento en uno de los casos que estábamos hablando, y me quedó la duda de hoy, actualmente, cómo se hace, si es que se aspira, se succiona, o cómo es el mecanismo de remoción de sedimento actualmente, digamos. Mirá, hoy día básicamente lo que más se utiliza, lo podés ver ahora en Laguna del Diario, por ejemplo, lo podés ver en muchos lagos, en algunos lagos en Canelones, es por sistema bombeo, ¿ah? De aspiración. El gran tema es la deposición final de eso, ¿no? Y tomando los comentarios de Rodolfo, hay que manejarlo con cuidado, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que estos sistemas, vos extraes la matriz del sedimento, pero extraes todo el agua intersticial, y el agua intersticial tiene un contenido de nutrientes enorme. Entonces, si vos sacás eso y parte del agua intersticial te vuelve a tu propio sistema, la efectividad de la remoción de sedimento como control de la carga interna de nutrientes es muy limitada, ¿no? Entonces, esto tiene toda una logística que es, digamos, es difícil de implementar. Lo podés ver, por ejemplo, acá en Laguna del Diario. Ya llevamos 3 o 4 años que hacen pruebas ahí en el entorno de la conexión con el mar, pero no logran avanzar más que eso. Es más bien una cuestión simbólica para decir estamos haciendo algo, pero no se logra avanzar más porque, bueno, si quiero avanzar hacia aplicar esa técnica en todo el sistema, tengo que destinar lugares de deposición, de recolectar los lixiviados, derivarlo a algún otro lado, y además después, ¿qué hago con el sólido? ¿A dónde lo llevo? ¿No es cierto? Y eso tiene dificultades desde, bueno, encontrar un terreno donde lo puedo hacer, ¿no? Y fíjense en esa matriz urbana, no es nada fácil, y después todos los costos operativos que son gigantescos, ¿no? Ahí, en general, lo que ocurre es que se puede aplicar cuando vos tenés una necesidad de sedimento en el entorno inmediato, ¿viste? De deposición, ¿eh? Porque si no los costos son muy altos, son millonarios en dólares. Muy pocas veces se aplica, y cuando se aplica es en esas circunstancias, y siempre y cuando sea un sistema relativamente chico, si no, no se aplica. ¿Más preguntas o dudas? Me quedó ahí algo. Y ese, por ejemplo, esos sedimentos, ¿se podrían colocar en algunas canteras abandonadas o algo así? ¿Cómo influiría? Por supuesto. No, ojo, miren, este es un sedimento que tiene unos valores de nutrientes enormes, digo. Lo podés utilizar muy bien con algunos propósitos bien definidos.
como por ejemplo en jardinería, o el destino que le dieron en Montevideo. A ellos les interesaba, es muy difícil imaginarse ese entorno de la estación del ANCAP frente al campo de golf, que ahora lo ven con un pasto impresionante, palmeras, etcétera, gracias a los niveles de nitrógeno y fósforo acumulados en ese sedimento. Pero antes era una cosa infame, era una arcilla totalmente desprovista de vegetación. Ahí jugábamos al fútbol, y era terrible, era una cosa durísima, ¿no? Eran canchas peladas, ¿no? Y bueno, en eso resultó muy efectivo, ¿no? Se establecieron lindos prados, pastizales, toda la vegetación que plantaron creció muy bien, y hoy, bueno, es un espacio público muy, muy interesante, ¿no? Con esto lo que te quiero decir, Mabel, es que es un sedimento que, si bien te está ocasionando problemas por el legado que tiene de acumulación de nitrógeno y fósforo, le podés dar destino en algunos usos que necesitas justamente sustratos con niveles de nitrógeno y fósforo importantes, ¿no? Incluso para temas productivos, ¿no? Por ejemplo, restauración de suelos, ¿no? Que en este entorno es muy importante porque toda esta jardinería que tenemos acá, el suelo salió de alguna parte, ¿no? Entonces, digamos, tenemos una erosión de suelo o pérdida de suelo en el entorno de acá de la aglomeración central que es terrible, ¿no? Si quisiéramos poner a restaurarnos varios de esos suelos, bueno, capaz que una alternativa es justamente extraer sedimento, sacar la carga interna y tratar de recuperar suelo, ¿no? Aprovecho y les comento, en Ciudad de la Costa en este momento, bueno, en realidad desde hace unos años hay trasvase de sedimentos y reformulación de lagos a gran escala. Hubieron construcciones de lagos nuevos. En general, este tipo de intervenciones buscan que se cumplan con determinados objetivos hidrológicos en el funcionamiento de la ciudad. No son intervenciones dirigidas a mejorar la calidad ambiental de los lagos, ¿tá? Lo que buscan es una ciudad muy plana, sin pendiente y muy porosa, con una napa freática muy superficial. Había un problema histórico de inundaciones muy complicado, ¿no? Es muy difícil sacar hacia el Río de la Plata el agua de la ciudad, que entra por la lluvia o por la cañería de la OCE, ¿no? Que entran muchos millones de litros por mes, que son infiltrados a terreno o han sido históricamente infiltrados a terreno. Entonces hubo un proyecto que lleva casi entre 15 y 20 años, en donde se diseñó un drenaje pluvial que involucraba la construcción de lagos en el centro de Ciudad de la Costa, donde no existían, con el objetivo de que fueran amortiguadores de los picos de crecida. Reciban el agua después de la lluvia, se les conduce el agua con canaletas, y que pudieran crecer sin inundar las casas. Y después lo que hicieron fue agrandar otros lagos. Y en este momento, Sofi, yo sé que es de la vecina de la zona, están al lado del centro cívico, al lado del shopping de la costa, ¿cómo se llama? Costa Urbana. Si ustedes se fijan, están generando un gran lago uniendo los dos lagos, el que está sobre Yanatacio y uno que estaba atrás. Y eso tiene un objetivo hidráulico fundamental que tiene que ver con que ese es el único lago que recibe un canal con gran caudal en los momentos de lluvia de entrada, y ha generado problemas de inundaciones muy importantes. Entonces necesitan lo que los ingenieros le llaman más superficie de laminación, más capacidad amortiguadora para los picos de crecida. El problema es que hay una interacción compleja con el tema de la calidad del agua, ¿no? Porque ahora tenemos un sistema que va a estar configurado diferente, va a tener una superficie diferente, una profundidad diferente, porque no lo están excavando con estos equipos de extracción de arena con los cuales se generaron estos lagos, que hacían lagos muy profundos, sino con retroexcavadoras desde la costa que llegan hasta donde llega la pala. Y bueno, es muy complicado, ¿no? Porque están manejando la hidráulica de la ciudad, pero la atención no está puesta en los temas de calidad que van a devenir, porque es un lago que tiene 1000 microgramos de fósforo por litro. Es un sistema muy productivo, es el más productivo del país, ¿no? Potencialmente productivo del país.
Y otro de los problemas que se genera es el tema de la disposición final de todos esos sedimentos, que se sacan de ahí, son arenas, arcillas, cargadas de materia orgánica, sedimentos. Entonces lo que hace la Intendencia para hacerlo viable, ¿no? Si los costos de transporte pueden hacer imposible ese tipo de intervenciones, eligió otro lago en Paso Carrasco y está rellenando ese lago. Es un lago que no es recuperable desde el punto de vista ambiental porque tuvo disposición de basura directa durante décadas. Es un lago que está lleno de basura, en las peores condiciones. Igualmente hay mucha gente que defiende ese sistema porque considera que tiene valores ambientales. Yo qué sé, hay nutrias que viven ahí dentro de la contaminación, por ejemplo, ¿no? Casi en la costa del arroyo Carrasco. Pero bueno, este tipo de procesos, como contaba Néstor, que ocurrió en Montevideo hace unos 25 años, una cosa así, están ocurriendo ahora en Canelones. Y bueno, pero solamente en ese contexto son factibles son factibles si el sitio de disposición es cercano al sitio de extracción y si el problema que lo promueve vale la pena la inversión que se tiene que hacer. Y en general esos problemas son problemas de inundaciones en las ciudades y no se ven con esa magnitud los problemas ambientales que tienen. Pero eso está ocurriendo ahora, en estas semanas. Es bien interesante. Nosotros hemos participado ahí, hemos hecho propuestas para intentar que este nuevo lago que se está generando presente a posteriori la menor cantidad de problemas ambientales y una interacción adecuada con el entorno, pero es muy difícil que esas cosas se puedan implementar con las herramientas y con los fondos que están disponibles para esas obras a priori. Entonces, es una lucha. Pero bueno, me pareció interesante porque está ocurriendo en esta fecha. Se puede ver. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy interesante. Termino con esto, muchachos, antes de ir a la pausa. Obviamente, cuando nosotros estamos analizando estos procesos, o por ejemplo, el rol de la depredación de los peces sobre los herbívoros, estamos mirando una parte de la película, es decir, estamos mirando qué es lo que pasa en la columna de agua. Y obviamente estos lagos no solo estos peces no solo se alimentan de recursos que están en la columna de agua, también se pueden estar alimentando de una cantidad de organismos que están en el bentos o en la interfase agua-sedimento. De hecho, podemos ver una interacción que genera justamente aquellos peces con un hábito más ventívoro, es decir, que están una parte del tiempo buscando recursos en la interfase agua-sedimento, eso quiere decir ventívoros, y son peces que están consumiendo macroinvertebrados exclusivos del bento, que habitan exclusivamente la interfase agua-sedimento, pero pueden también estar alimentándose sobre el zooplancton, ¿no? Ahora, fíjense esta dinámica de interacciones, ¿no? Obviamente hay un efecto... Ay, perdón, no estoy compartiendo la pantalla. Disculpa. Nadie me decía nada. No, es que recién ahora nos dimos cuenta, porque pensamos que estabas hablando como terminando antes del corte, ¿no? No, perfecto, disculpa. Justamente lo que estaba haciendo referencia es a la conexión con el bentos, ¿no? Es decir, estos compartimentos no están aislados, y más para aquellas especies que tienen una capacidad de desplazamiento de nado muy importante, como todo el componente nectónico y los peces en particular. Entonces, fíjense en estos peces ventívoros, fundamentalmente que están en la interfase agua-sedimento, pueden consumir, y por eso tiene un efecto negativo, tanto macroinvertebrados que están en la interfase agua-sedimento, como el zooplancton en la columna de agua, sobre el cual tiene un efecto negativo. Ahora, fíjense que entre el bentos y el zooplancton, que no hay una interacción directa, es decir, no hay zooplancton que necesariamente esté comiendo componentes del bentos o del bentos comiendo componentes del zooplancton, en teoría, ¿no? Porque sabemos que existen esas conexiones, pero la pregunta es, ¿por qué el hecho de que estos dos componentes tengan un depredador común
¿por qué genera una interacción negativa entre los recursos, entre las presas? Esta interacción negativa es una interacción trófica indirecta, que llamamos competencia aparente. ¿Por qué tenemos una interacción negativa? A ver, ¿quién me puede explicar cómo se origina esta interacción mediada por el predador? Y la presencia de ambas presas es más beneficioso para ese predador que la presencia de solamente una de ellas. Entonces, eso, que digamos que es más oferta para el predador y por lo tanto se beneficia más y se reproduce más. Exactamente, Julián. El tener esas dos presas permite que el stock del predador, la abundancia sea mucho mayor. Y además se puede dar lo siguiente, es que, y es una de las cosas que pasa, que el predador vaya y consuma todo el zooplancton y no cobra no ocurre ningún riesgo de desaparecer porque pasa a utilizar otro recurso. ¿Ah? Y es ahí que, fíjense, este es un tipo de interacción trófica directa, a diferencia de la depredación o la herbivoría, donde acá, mediado por un predador común, se nos establecen interacciones tróficas indirectas, ¿no? Lo mismo que veíamos con el efecto en cascada de la presencia o no de peces piscívoros, cómo afectaban a los plantívoros, cómo los plantívoros afectan al zooplancton y cómo termina afectando la tasa de consumo. Y esto es interesante, muchachos, porque nos agrega otra capa de complejidad, y es que además de ver un montón de interacciones directas entre los organismos, hay interacciones que son indirectas y que muchas veces son difíciles de identificar, ¿no? Preguntas hasta acá, y si no, hacemos un descansito de 5 minutos para estirar piernas y todo lo demás. ¿Preguntas? Cuando dice eventos ahí, ¿se refiere a organismos muy pequeños o habla también de los bivalvos que están asociados al fondo? Bentos puede incluir bivalvos, pero en este componente estoy hablando fundamentalmente de organismos muy pequeños que los podés ver a simple vista, como una larva de quironómido, por ejemplo, o una cantidad de organismos, pero son organismos que los podés ver a simple vista, ¿no? Siempre que no tengas lentes o seas corto de vista, pero los podés llegar a ver a simple vista. Por supuesto, al analizarlo utilizamos lupas y otros dispositivos, pero estamos hablando de ese tipo de organismos, ¿no? Bien, que bien. obviamente juegan un papel clave en el sistema, porque ahí es donde predominan los procesos de descomposición, reciclaje de nutrientes entre el sedimento y la columna de agua, pero además es el sostén de la biomasa de una cantidad de organismos. Gran parte del stock de peces pasa por el consumo de estos recursos. Muy bien. Vamos a descansar 5 minutos. Nos encontramos 6 menos cuarto en punto. ¿Tá? Aprovechen a tomar agua, ir a boxes y nos vemos en unos minutos. Bueno, les mandamos mensaje. La propuesta tenía que ver con hacer una salida de campo que involucra navegación en Laguna del Sauce el sábado que viene, no sino el 2 de octubre. Todavía no tenemos resueltos todos los temas logísticos. La idea es que ustedes puedan reservar ese día para poder trabajar allí en el campo, con todos los cuidados que involucra una actividad de este tipo en el 2021. Otro año le hubiésemos planteado hacer una comida compartida y tener otro tipo de intercambios que creo que ahora es impensable considerarlo. La salida involucra trabajo a la intemperie,
a cielo abierto, eso involucra protección según las condiciones de ese día, ¿no? Protección para el viento, para el sol, gorro, protección para el viento, protección para el agua, ¿tá? Ropa de trabajo, que uno no sufra si se ensucia un poco. Los equipos de agua son buenos porque cortan el viento, ese tipo de ropa, y preferentemente no utilizar botas de lluvia, porque ante cualquier eventualidad, en un sistema profundo y con botas, no es una buena opción. ¿Ah? No es que vayamos a caminar en el barro. La planificación en concreto, no sé a vos qué te parece, yo creo que sería mejor que lo hablemos el jueves que viene, con más cartas a la vista, y sobre todo el pronóstico a la vista. Dale. Si las condiciones meteorológicas son extremas, vamos a tener que suspender o correr la actividad. ¿Ah? Y tenemos que ver de qué forma llegamos al sitio. ¿Ah? Y yo creo que lo que conviene es también que lo hablemos el jueves que viene. La salida en general se hace, a ver, el bote para navegar está en la base aeronaval de Laguna del Sauce. Otro año nos pidieron que no hubiera, porque justo hubo coincidencia ese día, que no hubiera grandes cantidades de estudiantes en esa zona, porque además la zona es cercana a una pista de aviación, y entonces tuvimos que ir con el bote navegando hasta la costa sur de la laguna, y allí se trabajó con un grupo, y luego con otro. Esos temas logísticos, hasta donde yo sé, no están arreglados. No sé, Néstor, si vos tenés alguna noticia que no hayamos conversado, de otra embarcación o algo. Mira, voy a tratar de establecer contacto a ver si podemos utilizar una embarcación que está ahí ahora radicada de hace tiempo, que es justamente de bomberos para atender accidentes de caída de aviones en la propia Laguna del Sauce, y es ideal para dar clase, pues tiene una plataforma gigantesca y podemos ir todos en un solo movimiento, y voy a tratar de conseguirlo. Voy a hacer algunos movimientos este fin de semana al respecto. Nosotros igualmente, o sea, los alentamos a todos que intenten participar. Es una actividad que esperamos que sea un aporte significativo en el curso. Igualmente luego les mandamos un formulario para que ustedes completen sus datos, la confirmación de si van a ir por medios propios o si precisan transporte. Ese tipo de detalles. Podemos tener distintos puntos de encuentro en función de los detalles. No vamos a tener posibilidad de alquilar un vehículo, pero podemos hacer más de un viaje con vehículos del CURE. Podemos levantar gente del ANCAP de Portezuelo o de otro lugar en la ruta. Nos tenemos que organizar nada más. Y sí vamos a tener posibilidades de cubrir gastos de combustible, con fondos de la licenciatura en gestión ambiental. ¿Alguna consulta, no sé, sobre la actividad que les parezca relevante? No, está bastante claro y nada, iremos resolviendo en el correr de la semana, entonces nos organizaremos ahí. Nosotros les mandamos mensaje, le pedimos que completen los datos en el formulario. Es importante tener el contacto por celular, porque los días de salida de campo siempre algo ocurre que es necesario contactar a la gente, así que les pedimos que estén dispuestos a compartirlo para ese uso. Yo estoy buscando acá algunas fotos a ver si puedo compartir de las actividades allí, pero luego les envío. Bueno, y lo otro que valía la pena, a ver, hay un mensaje en el chat, ¿dónde va a ser concretamente el encuentro? Porque yo voy desde Minas y el bus pasa por Interbalnearia y puedo bajar allí mismo. Perfecto. Sí, capaz que el mejor punto de encuentro es ahí la estación ANCAP de Portezuelo, ¿no? Que me parece que le resulta funcional a todos. Hay un tema de horas, que Leticia, vos comentabas que tenías un ómnibus a primera hora y después el segundo era, ahí va, tú llegarías tipo a las 8. Ahí en función de la hora de llegada y de la hora que combinemos de salida, tenemos que ver si vale la pena que te pasemos a buscar por la terminal de Maldonado o allí en la ruta, porque si nos tenemos que esperar una hora en la ruta,
O en Portezuelo capaz que podés parar a la estación y te tomás un café y nos esperás, pero tenemos que combinarlo para que no quedes mucho tiempo ahí esperando. ¿Qué otra cosa? Iba a decir algo más de la salida. Bueno, la idea es que en ese formulario, que yo se los voy a disponibilizar en breve, ustedes hagan las consideraciones que les parezca. Por ejemplo, si es relevante, si ustedes van desde el lado de Montevideo, capaz que el punto de encuentro es uno, y si están en Maldonado, o si van del lado de Rocha o de Minas, el punto de encuentro puede ser otro. Lo tenemos que hacer lo más fácil posible, ¿no? Lo más simple. Se conoce el horario aproximadamente de la vuelta. Planteanos las restricciones, Leticia. Una vez que entras al agua, volver a la ruta no es tan simple ni tan rápido, entonces conviene prever las vueltas. Yo no sé, las actividades, cuanto más tiempo le dediquemos, más cosas vamos a poder hacer, depende mucho de las condiciones del tiempo. Hay veces que las condiciones, si está caluroso y sin viento, de repente está muy agradable y podemos dedicarle un poco más de tiempo. Es difícil tener un panorama ajustado con tanta antelación. Capaz que el jueves podemos tener una previsión mejor, yo qué sé. Si tenemos el préstamo en general, por determinado tiempo. En general es algo que lleva toda la jornada. Nos lleva hasta finales de la tarde para tomarlo en calma. Además tengan en cuenta que Julián y Mateo van a hacer un cordero, y bueno, eso lleva tiempo, así que también pónganlo en la agenda, ¿no? Sobre todo cazarlo en el campo. No. Muy bien. Bueno, no, y alguien va a tener que encargarse del menú vegano, porque seguro acá que van a haber integrantes del curso. No, y es importante saber quiénes no pueden solucionar y quiénes no van a estar participando, porque son distintas las previsiones en función del número de gente, la cantidad de corderos que hay que cazar. Gente, bueno, y el otro componente es el parcial, que nosotros le habíamos propuesto hacerlo el martes a continuación, que caería 5. Pero Laura escribió un mensaje al respecto por coincidencia con otras cosas. Laura, si querés hacer el planteo vos. Sí, te cuento. En realidad lo que pasa es que el mismo día tenemos algunos alumnos, o al menos con Sofía Rabaquino, tenemos el mismo parcial, el de Derecho Ambiental el mismo día. Y lo tenemos presencial. Entonces eso implica que tenemos que viajar a Maldonado y vamos a andar en la vuelta, y como que hacer un parcial andando ahí boyando es medio... A mí al menos me queda bastante complejo. Y si se pudiera cambiar la fecha, estaría muy agradecida. Me pasa lo mismo, me uno al pedido. Al menos para, no sé, a la semana siguiente. Sí, es presencial en Maldonado hasta la 1. Sí. De repente lo podríamos hacer el martes siguiente, Guillermo. Sí, es una opción. Otra opción que a mí se me ocurría era usar el martes, lo que pasa es que capaz que a ustedes las complican la mía en el mismo sentido, usar ese martes el horario de clase para tener clase, tener un encuentro como el de ahora, y hacer el jueves el parcial, pero capaz que acumula muchas cosas. No sé, a mí me sirve cualquiera de las dos cosas. Porque tengo ese horario reservado tanto martes como jueves para limnología. Entonces no tengo ningún problema. Gente, no estamos todos hoy. ¿Les parece? Hago un formulario tipo votación y lo mando hoy o mañana a primera hora y avanzamos en función de lo que pueda la mayoría. ¿Está? ¿Bien? Muy bien. Voy a mandar dos cosas. No. Acá la lógica es que no quede muy separado de los temas que van a evaluar, que estarían vinculados al cierre de este tema que está dando Néstor. Hasta ahí llegaría. Y en lo posible hacerlo después de la salida de campo, porque es un componente importante. Si después lo empezamos a correr para adelante por complicaciones, les va a jugar en contra. Néstor, pongo a grabar y nos... Dale, perfecto. Ya está grabando. Ya está. No, ya está. Disculpe. Muy bien. Seguimos despacio. Continuamos en el punto que nos habíamos quedado. Obviamente, cuando analizamos
todas las interacciones tróficas, más allá de considerar las interacciones tróficas directas, hay que prestarle fundamental importancia a, digamos, las conexiones entre los grandes compartimentos. Es decir, los organismos no están asociados exclusivamente a la columna de agua, o exclusivamente al ventos, o exclusivamente a la zona litoral. Se mueven en todo el sistema y están intercambiando con todos ellos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, piensen de que, por ejemplo, además de todo el componente de microalgas y cianobacterias que está asociado a la columna de agua, también tenemos una cantidad de microalgas y cianobacterias que son fijas, que utilizan distintos sustratos. Uno es el propio sedimento, lo que se llama fitoventos, pero tenemos otro componente que es muy importante, que son microalgas y cianobacterias que utilizan a las propias plantas sumergidas o plantas acuáticas como soporte, lo que denominamos el perifito. Y cuando miramos una planta sumergida, en realidad vamos a encontrar una comunidad de organismos que el soporte es la planta acuática, sobre esa superficie se desarrollan algas fijas, o cianobacterias fijas, llamamos esto parte del perifito, pero hay una cantidad de organismos que están consumiendo esas microalgas, moluscos, macroinvertebrados, etc. Entonces, fíjense cómo cambiamos de escala de análisis, vamos a analizar exclusivamente una planta sumergida y nos encontramos con una cantidad de componentes donde ese sustrato, que es la planta sumergida, le sirve de soporte a una cantidad de organismos, a otros productores primarios, a otros herbívoros y a otros depredadores de esos herbívoros, ¿no? Y eso es muy importante porque gran parte del metabolismo, por ejemplo, asociado a muchas de las interacciones entre la zona litoral y la zona de aguas abiertas, depende exactamente o principalmente depende de ese componente perifítico de todos los herbívoros asociados y los predadores que están consumiendo esos herbívoros. Y hay una cantidad de peces que justamente se están alimentando de esa comunidad de organismos, ¿ah? Cuando estamos hablando de predadores topes y piscívoros, tenemos que tener en cuenta de que los piscívoros, cuando el sistema comienza a eutrofizarse, son los primeros en desaparecer, ¿ah? O reducir sustancialmente su abundancia. Esto por varias razones. Uno es que cuando la biomasa y la producción primaria aumenta mucho en el sistema, comienza a haber oscilaciones muy grandes de oxígeno entre el día y en la noche, producto de la fotosíntesis durante el día y producto de la respiración en la noche. Esa variabilidad tan grande de oxígeno para los predadores de mayor tamaño no es fácil de sobrellevar. Además, fíjense, muchos de estos son predadores visuales, por lo tanto, a medida que se va desarrollando la biomasa fitoplanctónica y el sistema se va volviendo cada vez menos transparente, es más difícil localizar las presas. Pero muchos piscívoros, además, son caníbales. Es decir, que si no hay refugio para los juveniles, son predados por sus propios congéneres. Y aquí, de nuevo, la vegetación acuática juega un rol clave, no solo de refugio del zooplancton, sino de refugio de las fases juveniles de los peces, ¿no? Entonces, acá vemos otro ejemplo de que desaparece la vegetación acuática y empieza a tener una serie de efectos múltiples. Uno de ellos es la abundancia o la presencia de peces piscívoros, ¿eh? Ahora, cuando nosotros analizamos en las zonas templadas, frías del planeta, los rangos de tamaño de estos componentes, nos encontramos a grandes rasgos estos patrones. Los peces piscívoros fundamentalmente se alimentan de un rango de tamaño de peces plantívoros. Es decir, hay peces plantívoros de gran tamaño que no llegan a consumir los piscívoros.
Recuerden, dije zonas templadas frías. Si yo este mismo esquema lo analizo parado en Uruguay, les diría que ya este primer parte del esquema no es cierto. Nuestros peces piscívoros fundamentalmente pueden comer toda la gama de tamaños de peces plantívoros, pero en otras latitudes eso no sucede. Al mismo tiempo, hay una parte de los peces plantívoros que fundamentalmente consume aquellos componentes del zooplancton de más grande tamaño, de mayor tamaño, no consumen todos los herbívoros del zooplancton o todos los componentes del zooplancton. Por eso, Daphnia o los herbívoros de gran tamaño son tan sensibles a la depredación, porque es justo el rango de tamaños que logran utilizar. Y son justamente ese componente de mayor tamaño del zooplancton los que utilizan el mayor rango de tallas de fitoplancton que observamos. Por lo tanto, si desaparece estos grandes herbívoros, perdemos una capacidad de control, no solo por la magnitud de la tasa de herbivoría, sino que estos organismos son realmente los más capaces en consumir todo el rango de tallas del fitoplancton. Ahora, cuando un sistema se va enriqueciendo en nutrientes, es decir, pasa de ese estado menos productivo que podemos denominar la oligotrofia a sistemas más productivos como la eutrofia, hay cambios en la estructura de la trama trófica. Y uno de los aspectos que sucede es que si estamos en condiciones de muy pobre de nutrientes, oligotrofia o ultraoligotrofia, nos puede faltar los niveles superiores, los predadores tope, pero ahí por una limitación de recursos. Pero cuando estamos en el otro extremo, el sistema se va eutrofizando, ¿no es cierto? Ahí de nuevo pueden faltar los niveles superiores, pero ahí porque las condiciones no son favorables para el establecimiento de los peces piscívoros. Y en este caso no es una limitación de recursos, ¿no es cierto?, de producción primaria y cómo se distribuye en el metabolismo del sistema, sino que pasa a ser limitante otro factor. Y aquí es importante, muchachos, este elemento porque vamos a ver, en definitiva, que el estado trófico nos está condicionando cuántos niveles tróficos tenemos, si llegamos hasta consumidores secundarios o predadores tope o no ocurre eso. ¿Ah? Preguntas hasta acá. ¿Todo claro? Venimos bien, todo claro. Perfecto. Avanzamos. Perdón, una pregunta. Néstor, no encontraba el botón. No sé, por lo menos yo no lo escuché, pero ¿no hay peces piscívoros que en su etapa larval son zooplantívoros? Sí, la mayoría de los peces en sus fases larvales o en sus primeros estadios, la gran mayoría son zooplanctívoros, ¿ah? O consumen pequeños macroinvertebrados. Muy buena la pregunta. ¿Ah? Cuando estamos haciendo referencia en las intervenciones anteriores de los roles tróficos, obviamente nos estamos refiriendo fundamentalmente a las fases adultas, pero obviamente los roles y las preferencias alimentarias tienen una evolución o un cambio según el estado de desarrollo de los peces. Y un componente, un patrón que es bastante general, es que además de los peces zooplantívoros, las fases juveniles de los peces piscívoros también son zooplantívoros. Buenazo. Y entonces, ¿eso puede influir? Uno pensaría que con peces piscívoros puede ayudar a controlar a los peces zooplanctívoros y entonces que el zooplancton tenga una población más saludable, ¿no? Me imagino. Pero pensando en esto de que la etapa más juvenil de los piscívoros
pueden comer zooplancton. ¿No sería que lo primero que dije es incorrecto? No es del todo incorrecto, porque vos normalmente tendrías una presión sobre el zooplancton de dos componentes: los peces adultos zooplantívoros y las fases juveniles de los peces piscívoros. Si eliminás uno de los componentes, como por ejemplo el de los peces zooplanctívoros, tenés más chances de que una parte de ese zooplancton pueda establecerse y pueda estar presente en una ventana de tiempo determinada, ¿no? Porque sacás una parte del consumo, ¿no es cierto? Ahí ¿Se va. entiende? Sí, entendí. Perfecto. O sea, es como que en el balance termina siendo positivo. Exacto, exacto. Bien, gracias. Muy bien. Muchachos, vamos a entrar en una parte ahora que es importante que le presten mucha atención, porque justamente muchas veces en los parciales y mismo en los test que hacemos al inicio del curso hay una confusión entre el concepto de estado trófico y estados alternativos. ¿Ah? Y vamos a definirlos con detalle, ¿no? ¿Qué son los estados tróficos? Los estados tróficos es un término, una terminología o una tipología que aparece muy temprano en la limnología, concretamente ya a principios del siglo XX. Y básicamente era una categorización, una tipología de los sistemas tratando de justamente agruparlos según el nivel de productividad que tenían los sistemas, si eran poco productivos o muy productivos. Y en ese rango va desde la oligotrofia a la eutrofia. Y esa caracterización básicamente tomaba en cuenta los niveles de nutrientes, la biomasa del fitoplancton y la transparencia del agua. ¿Tá? En este esquema, justamente podemos ver ese gradiente entre oligotrofia, mesotrofia y eutrofia en función de la concentración de nutrientes o disponibilidad de nutrientes y la biomasa fitoplanctónica. Acá estamos hablando de disponibilidad de nutrientes porque hay un estado que se aparta de este eje de la oligotrofia a la eutrofia, que es la distrofia, que lo ponemos porque nosotros sobre la costa tenemos varios sistemas distróficos, que son sistemas de aguas muy coloreadas por muchas sustancias húmicas, que si nosotros analizamos los niveles de nutrientes, no son bajos, pero no son nutrientes que necesariamente están disponibles, porque están asociados a una materia orgánica de tipo recalcitrante, que no es fácil de descomponer. ¿Está claro? Eso es la distrofia. ¿Ah? Por eso, si nosotros lo combinamos con este otro gráfico, y aquí tenemos el carbono orgánico disuelto refractario, eso es lo que significa RDOC, vemos que hay una distinción muy grande entre la distrofia con los otros estados tróficos. ¿Por qué utilizamos este proxy? Bueno, porque el pool de sustancias húmicas es un complejo extremadamente diverso. Hay ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, una diversidad gigantesca, pero todos ellos tienen un denominador común. Son sustancias, compuestos con un número de carbono muy grande. Entonces, si nosotros podemos cuantificar la cantidad de carbono orgánico disuelto, tenemos una estimación, tenemos un proxy que nos está indicando de todo ese gran paquete que son las sustancias húmicas, si tiene más o tiene menos. ¿tá? Pero gran parte de esas sustancias húmicas tienen nitrógeno y fósforo, pero son subgeneradas de las zonas litosistemas arte. Apago la cámara a ver si mejora el audio. Si puedes repetir lo último otra vez. Lo que les decía es que ese pool
de sustancias húmicas son producto de la descomposición de la materia orgánica que se origina de las zonas litorales, de los humedales, del suelo de la cuenca. Y esos productos de descomposición ya son difíciles de seguir degradándose, por eso los llamamos de tipo refractario. ¿Ah? Refractario significa eso, posibilidad de seguir descomponiéndose. ¿Ah? Preguntas hasta acá, muchachos. ¿Está claro los conceptos? Todos estos que estamos hablando son estados tróficos. ¿Ah? Ahora, fíjense que nosotros podemos tener, si tienen problemas con el audio avísenme y apago la cámara. Fíjense que nosotros podemos tener dos lagos, como están ejemplificados acá, del mismo estado trófico. Por ejemplo, los dos se ubican entre la mesotrofia y la eutrofia. Pero tienen diferencias muy grandes en la trama trófica, fundamentalmente cómo se distribuye la abundancia entre los diferentes niveles tróficos, y eso se traduce en diferencias muy grandes en las propiedades físico-químicas. ¿No? Fíjense, empecemos por el de la derecha. El de la derecha tenemos una trama trófica con una buena abundancia de piscívoros que controlan los peces plantívoros. Al controlarlo hay una presión de herbivoría interesante del zooplancton sobre el fitoplancton y eso genera un nivel de biomasa en el fitoplancton baja. Eso tiene una consecuencia en las propiedades físico-químicas como alta transparencia del agua, un pH que es relativamente neutro y un tenor de oxígeno normal, cercano al porcentaje de saturación y sin grandes variaciones a lo largo del día, al igual que el pH. Pero veamos el otro ejemplo, mismo estado trófico, mismos niveles de nutrientes, pero aquí el componente piscívoros tiene una baja abundancia, no logra controlar los peces zooplantívoros, que ejercen una gran presión de predación sobre el zooplancton, por lo tanto, la presión de herbivoría es muy baja. Si tengo mucha biomasa fitoplanctónica, fíjense cómo se traduce en las propiedades físico-químicas. Baja transparencia del agua, altos valores de pH, los pH tienden a ser más básicos, por lo que ya sabemos del curso, y además tenemos una gran variabilidad de oxígeno a lo largo del día. ¿Ah? Entonces, fíjense que en la caracterización de estados tróficos, nosotros podemos estar en un estado trófico similar, como la mesotrofia, o la transición entre la mesotrofia y la eutrofia, y los sistemas presentan configuraciones muy diferentes, no porque difieren en los niveles de nutrientes, sino porque difieren en la estructura de la trama trófica. Y eso origina configuraciones distintas que en la jerga limnológica llamamos estados alternativos. ¿Se entiende la diferencia entre estado trófico y estados alternativos? Sí, se entiende. Entiendo al menos eso, como que los estados tróficos hablan de las características de un lago según nivel de nutrientes, habíamos dicho, transparencia, ¿y cuál es el otro factor, disculpa? Y el otro que más utilizamos es la biomasa del fitoplancton. La biomasa, ahí va, la biomasa del fitoplancton, y esta otra categorización en realidad responde también a otros factores que pueden variar, incluso en mismos valores de estos tres factores que habíamos hablado. Lo que a mí no me queda claro, que quisiera preguntarte, es cómo uno puede describir esos estados tróficos, digamos, ¿no? Digamos, vos tenés un lago, vos podés decir, bueno, el estado trófico es tal. ¿Cómo describo el estado alternativo? En realidad eso quise decir. Perfecto. Por ejemplo, en los lagos poco profundos que tenemos en la costa, hay lagos que, por ejemplo, tomemos el caso de Laguna del Diario.
Laguna del Diario es un lago cuyo estado alternativo es un estado que está dominado por las plantas sumergidas. Ese es un estado típico alternativo de lagos poco profundos. O podés irte a otro lago donde la producción primaria no lo domina las plantas sumergidas, sino lo domina el fitoplancton. Y eso, ¿cómo canalizás? ¿Quién es el componente más importante de los productores primarios? Que genera todo un cambio en el sistema. Cómo ingresa la energía, cómo se distribuye en el metabolismo. Si tenés que identificar un atributo clave que te orienta rápidamente en los estados alternativos que estás, yo te diría que es los productores primarios, es lo que te define en qué estado alternativo estás. ¿Ah? ¿Ah? Perfecto, entiendo. Porque después vas a tomar muestras, vas a ir al laboratorio y vas a obtener los niveles de nutrientes, y los niveles de nutrientes ya te va a permitir establecer, perfecto, esto es un sistema mesotrófico o eutrófico. ¿Ah? Lo importante, muchachos, es que, a ver, tanto la clasificación del estado trófico como la identificación de los estados alternativos, muchachos, es digamos, es una tipología que hay que mirar el conjunto de información. ¿Ah? Hay que mirar todos estos atributos al mismo tiempo. Te pongo un caso concreto, después seguramente lo vamos a ver con Guillermo. Tú podés tener de repente una laguna como Laguna del Cisne en Canelones, que tenés niveles de nutrientes típicos de un sistema eutrófico, y mirás los niveles de biomasa del fitoplancton, y es un sistema con niveles muy bajos, que no tiene ninguna correspondencia con los niveles de nutrientes. ¿Ah? Ahí puede pasar varias cosas. Una es que tengo niveles muy altos de nutrientes, pero tengo una limitación de luz por mucho material en suspensión o por mucho color en el agua. Entonces, te empiezan a aparecer discordancias entre los atributos claves. Si vos no lo mirás en conjunto, te perdés. Acá la clave es mirarlos en conjunto, porque te pueden aparecer incongruencias. Decir, pero esto tengo mucho nutriente y cómo no tiene nada de fitoplancton. Bueno, si vos tomás una muestra en este momento en el medio de la Laguna del Diario, prácticamente no encontrás nada de fitoplancton. Es como una pecera, ¿viste? En buen estado, ¿no? Porque toda la producción primaria se canaliza por las plantas sumergidas y no dejan espacio ni recursos para que el fitoplancton se pueda establecer. Entonces, este es un nudo del curso y hay que prestarle mucha atención porque la película la lográs obtener y comprender mirando el conjunto de la información y entendiendo las bases de dónde se pueden generar discrepancias. ¿No? Por ejemplo, uno podría decir... perdón, Mateo, dale. No, dale vos, Julián, y después voy yo, porque capaz que... No, básicamente la pregunta era si uno igual podría inferir o podría suponer que, por ejemplo, ahí en la Laguna del Diario, como estamos diciendo, ese estado alternativo pueda de un momento a otro drásticamente cambiar y pasar a estar dominado, por ejemplo, por fitoplancton y no por plantas sumergidas. Efectivamente, y ya ha pasado. Nos pasó en un verano que además de la cosecha de plantas sumergidas con las cosechadoras que hay, no nos percatamos de que había dos colonias enormes de 2 especies de pollas de agua que estaban consumiendo exclusivamente una planta sumergida, ¿no? Era como tener 3 cosechadoras más, ¿no? Y no, porque no se monitorea ese componente de aves, y en ese verano el sistema tuvo floraciones de cianobacterias que generó muchos problemas porque justo tenía una toxina volátil, ¿viste? Entonces era percibida por todo el mundo si estuvieras cerca del cuerpo de agua o estuvieras alejado del cuerpo de agua.
Pero justamente ahí tenés un ejemplo de que, en este caso, por una acción del hombre sumado a una dinámica que no ocurre siempre, tuviste un control muy fuerte sobre la biomasa de planta sumergida y desplazaste el sistema hacia otro estado alternativo. Es mismo estado trófico, distinto estado alternativo. Ahí va. Exactamente. Impecable, Exactamente. impecable, gracias. Exactamente. Eso lo vamos a ver en detalle y vamos a utilizar este caso de Laguna del Diario, porque justamente cuando ya entramos en los aspectos de gestión te plantea grandes desafíos. Y es, bueno, ¿cómo me pongo a manipular ese componente de las plantas sumergidas, que obviamente tiene efectos positivos por lo que acabamos de ver del inicio de la clase, pero también tiene efectos muy negativos cuando crece sin control, que acumula mucha biomasa sobre la superficie? Más allá de los temas estéticos, hay un efecto muy embromado en términos de calidad de agua que te puede llevar incluso a la mortandad masiva de peces. Pero claro, cómo la cosecho, con qué intensidad, en qué momento, es sumamente crítico, porque te podés pasar y transformar el sistema en otra cosa, ¿no? O básicamente el mayor riesgo es transformarlo en un sistema con floraciones permanentes de cianobacterias. Yo, aprovechando para aportar en ese sentido, en el 2018 la Intendencia de Canelones hizo una cosecha, asesorado por nosotros, de plantas flotantes en un lago en Shangri-La. Entonces nosotros le recomendamos que no hiciera una cosecha total por el riesgo ese de que el sistema perdiera toda su cobertura vegetal y pasara a estar dominada por cianobacterias el otro día, ¿no? El tema fue que la cosecha fue mayor a lo que se había solicitado. Se había planteado que dejaran un 40% de cobertura, se cosechó aún más, pero en un mes y medio o dos el sistema volvió a estar copado de la misma planta que estaba antes. Y el asunto fue de que había un banco de semillas increíblemente grande de esas plantas. Pero para que vean la dinámica, voy a compartir un segundito, Néstor. Yo sé Dale, tranquilo. Tiempo y estoy asumiendo que vamos a seguir con estos temas la clase que viene, porque quedan algunos fundamentales. Pero aprovecho para mostrarles, esto lo pueden explorar ustedes mismos en Google. Este es el lago que está en el Parque Roosevelt, en Canelones, lo pueden encontrar en las fotos satelitales. Y acá lo que hicimos, porque estamos evaluando a ver en qué estado estable ha estado este lago en los últimos años. Fíjense, esta foto es del año 2000, el lago, que tiene una isla en el medio, estaba con una cobertura bastante importante de plantas flotantes, libres, ¿no? Y empieza a pasar el tiempo, fíjense, en el 2001 el lago estaba totalmente cubierto de plantas flotantes. ¿Lo ven ahí bien? ¿Sí? ¿Ah? Sí, sí. 2008. ¿Ah? La cobertura no era total, pero había 50% del sistema estaba cubierto. 2008, fíjense la dinámica, ¿no? Esto es un sistema que está muy apantallado del viento, de la acción del viento, y fíjense cómo cambia la ubicación de las plantas. ¿Eso pasaba naturalmente o era que cosechaba? Mateo, no te escuché. Si eso pasaba naturalmente o es que cosechaban ahí, por ejemplo, que está vacío, pareciera. No tenemos claro cuáles son los disparadores de los cambios del estado. Es un sistema que es eutrófico moderado, y es probable que en algún momento hubieran colapsos del nivel de nutrientes o heladas muy fuertes en invierno. Lo que logramos llegar ahora es que cuando desaparecen las plantas flotantes, en general están asociados al invierno. Y claro, como están en superficie, bajas temperaturas, hay colapsos que resetean el sistema. ¿Tá? Es la explicación que tenemos hasta el momento sin poder confirmarla, ¿no? Este último invierno, por ejemplo, no fue capaz de resetear el sistema y sigue totalmente cubierto. Pero fíjense, perdón. Esto es ¿Y ahí no se llena de nutrientes cuando se seca, o sea, cuando se mueren las plantas flotantes? Imagínate los ciclos. Mientras está tapado el lago vas a tener anoxia total en la columna de agua. Cuando mueren, colapsan y se hunden, vas a tener anoxia de vuelta, porque lo que tenés es una gran cantidad de biomasa descomponiéndose. El sistema va a pasar por ciclos de mediano plazo que le van a llevar meses, ¿no?
Pero todo tiene que ver con esa masa de nutrientes y de materia que se recicla, se reformula, se reestructura. No quiero demorar demasiado. Ustedes lo pueden explorar esto en el Google Earth. Pero fíjense, en el 2009 hubo una sequía importante. Fíjense, en el 2011 cambió de estado alternativo y apareció una floración cianobacteriana. ¿Lo llegan a ver acá? Sí. El sistema cambió de tener un dominio de plantas a un dominio fitoplanctónico, que luego en el 2011 copó todo el sistema. En este momento había una cianobacteria filamentosa copando todo el sistema, que en general es de agua muy claras. Luego decayó esa floración, y para el 2013 volvieron a aparecer las plantas flotantes, y voy a ir muy rápido. Y en este momento, ya hace un tiempo, hay una cobertura bastante permanente de plantas flotantes, que es una comunidad diversa, va cambiando la composición del tiempo. En este momento es increíble la cobertura, es total. Ahí tenemos una de marzo del 2021, y ahora está muy parecido. Perdón que llevé tiempo en esto. No, perfecto. Pero acá este es un ejemplo bien interesante porque, digamos, en esto de los estados alternativos, la teoría inicial que se llama hipótesis de estados alternativos, justamente se construyó sobre la alternancia en la producción primaria entre plantas sumergidas y fitoplancton. Pero en realidad, para las latitudes como la nuestra, es mucho más complejo, porque es planta sumergida o plantas flotantes o fitoplancton, ¿no? En este caso, quiero recalcar un elemento que señaló Guillermo. Este es un sistema, como pocos, que se abre la posibilidad de las plantas flotantes. ¿Por qué? Porque tiene una cobertura contra el viento importante. Esto está en el medio del Parque Roosevelt. Por lo tanto, la incidencia del viento en este sistema es clave. Y eso explica por qué en algunos sistemas tenemos plantas flotantes dominando la producción primaria y en otros no los tenemos, ¿tá? Entonces, esto es un elemento clave a tener en cuenta. Es bien interesante mirar esos ciclos, porque más allá de los factores externos, como por ejemplo la severidad del invierno y sobre todo la frecuencia de heladas, yo creo que hay algunos mecanismos internos del sistema que van condicionando también esa alternancia, ¿no? Porque muchas veces termina colapsando la vegetación flotante, ¿no? Porque obviamente toma los recursos directamente de la columna de agua y puede haber un agotamiento de recursos también. Y obviamente va a haber un reciclaje muy importante por lo que señalabas, Mateo. Y después tener la chance de volver a colonizar no es sencillo, porque muchas de estas plantas, en realidad la recolonización es a partir del banco de semillas que queda en el sedimento. Y si no está llegando luz al sedimento, no tienen muchas chances de emerger, de que el proceso se active, la germinación y tengan la posibilidad de tener un desarrollo que les permita llegar hasta la superficie, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí vemos, capaz que si tuviéramos los valores de nutrientes durante todo este periodo que ahora tenemos imágenes satelitales, eso también es algo que llama la atención, ¿no? Cómo ahora tenemos una capacidad de observación descomunal con la teledetección, pero sin embargo seguimos sin tener los datos más básicos, ¿no? No hay un cristiano que vaya y tome las muestras, analice los niveles de nutrientes, etcétera. Entonces parte de la película uno no la tiene. Ese es el drama que te enfrentás cuando querés entender la evolución de estos sistemas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Francisco lo que dijo en el chat. Te quiero decir que la que saca muestras y las analiza soy yo en ese lago. No es cristiano. No, yo te iba a proponer para ir cerrando, pero hay algunas en el chat que plantean si los peces son chicos, los que están adaptados a esos sistemas totalmente tapados de plantas. Yo aprovecho y les muestro unas fotos. En general, nuestros peces son chicos. En general, pero igualmente hay peces adaptados a estas condiciones de anoxia o de hipoxia en la columna de agua, que son grandes porque pueden respirar oxígeno atmosférico. Por ejemplo, la anguila es un pez que puede medir 1 metro
y está especialmente adaptado a respirar oxígeno atmosférico. Traga burbujas y es capaz de generar intercambio. Y yo les muestro, por ejemplo, acá, este es el lago de Shangri-La, en 2019, hicimos una pesca con un grupo de estudiantes, una pesca eléctrica en un lugar que estaba totalmente tapado desde hacía meses y la concentración de oxígeno en agua era 0, y si ustedes se fijan, habían peces. Habían peces muy activos. En esta ocasión sacamos muchos ejemplares de una especie, ¿tá? Que es un Queirodon ibicuensis, que están particularmente adaptados a estas condiciones. Y luego que se cosechó las plantas del lago, empezamos a capturar, y los vecinos nos empezaron a mandar fotos de otras especies. Y quedó demostrado que había una serie de especies, una cantidad de especies que lograron sobrevivir esas condiciones. Entre ellos hay muchos bagres que son muy resistentes. La tararira también es capaz de respirar en la interfase agua-atmósfera y respirar oxígeno atmosférico. Pero no se crean que porque los sistemas están tapados no hay peces. Nuestros peces en general están adaptados a esas condiciones. No todos, ¿no? Hay una serie de peces que no lo toleran y van a ser expulsados, pero hay otros que sí toleran las condiciones, que van a aumentar su biomasa y su abundancia. ¿Todas tienen que respirar en la superficie? Todas tienen que conseguir oxígeno para respirar de alguna forma. Pero me refiero en un lago somero con anoxia. Sí o sí, la única chance que tienen es eso, esa estrategia, digamos, para respirar. Sí, mira, hay algunas especies, como algunas que nombraba hoy Néstor, que tienen la boca hacia arriba y tienen la capacidad de respirar en la columna de agua, pero en el primer milímetro de agua en donde la difusión del oxígeno atmosférico llega a oxigenar el agua, ¿no? En la capita más finita. Por ejemplo, la madrecita, el Nesterodon desmaculatus. Tiene la boquita así adaptada perfectamente para eso. Hay otros que en vez de respirar el agua oxigenada de esa interfase, lo que hacen es tragar directamente burbujas. O sea, hay distintas adaptaciones. ¿Ah? La anguila no tiene branquias como el resto de los peces, sino que tiene una zona de intercambio en la misma región del cuerpo que le permite respirar oxígeno atmosférico. Así cada pez se adapta. Y además hay una serie de adaptaciones fisiológicas que tienen que ver con expresión de enzimas que les permiten sobrevivir a esas condiciones. Seguramente no tengan la misma performance biológica que si tuvieran menos estrés oxigénico, ¿no? Pero pueden sobrevivir y pasar por periodos muy complicados que otros peces no pueden. Ahora, vos ponés un pejerrey ahí y cuando baje apenita el oxígeno va a desaparecer el pejerrey, porque es un animal muy frágil y muy exigente de las condiciones ambientales. Guille, una consulta operativa, ¿no? Estaba pensando en la posibilidad de tomar el martes para cerrar este ciclo y no alterar mucho el cronograma, pero no sé, ¿cómo lo ves? Sí, yo no tengo problema, no sé cómo lo ve el resto. Porque así vamos, digamos, podemos ir así no quedamos apretados hacia el final, que vienen temas súper interesantes y los podemos desarrollar con tranquilidad. Sí, los temas que parece? de esta clase son temas relevantes, de peso en el curso, y vale la pena dedicarle un tiempo. Nos vemos el martes, gente. Nos vemos el martes. El martes definimos la fecha del parcial. En función del nivel de alcance, ahí discutimos el tema de la fecha de parcial. ¿Está? Impecable, quedamos así. Perfecto. Yo no les voy a mandar material extra para el test para el jueves. El martes evaluamos y les mando materiales para el jueves. ¿Está? Bueno, un abrazo. Guille,